Bueno, y volviendo al tema de lo de las mujeres revolucionarias, sí, a mí me gustaría platicarte, digo, pues lo investigué, de una de las, bueno, por la que fue el nombre de las Adelitas. Sí, vamos a iniciar, fíjate. Yo encontré varios nombres y que no, o sea, los encontré porque fueron importantes. De hecho, algunas fueron reconocidas por la Sedena. Pero sí, una de las que me llamaba y que me hacía la pregunta y te dije, quiero que me traigas toda de Adelita. ¿Por qué se les llama Adelitas a las mujeres que estaban en la revolución? Bueno, en esos años, corría el año de 1900, el año de 1900, no, 1900, nace Adela Pérez Velarde, ¿sí? ¿Velarde Pérez? Me parece que sí. Bueno, has escuchado obviamente la canción de la Adelita, has visto que todas las niñas o maestras o mujeres se disfrazan, de repente se ponen su playerita, blusita de Adelita, pero bueno. Como tú dices, las Adelitas en México es un boom. Ajá, sí. O sea, sí, no hay, los niños desde kinder te meten ese chip de que el niño de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, y la mujer de Adelita. no puede ir de Emiliano Zapata, no, pues de Adelita. Ajá. Pero Adelita, ¿quién es Adelita? Bueno, Adelita fue una niña que nació en 1900. Ella, a la edad de 13 años más o menos, se unió a la revolución. Se unió como enfermera y ella se especializó a los heridos moribundos. Les ayudaba al bien morir, ¿sí? Los preparaba para su muerte, o sea, porque pues como la medicina no estaba tan avanzada. Sí, no, había un balazo en un brazo, la desangrada. Ya, pues sí, no había manera de alivianarlos, entonces ella se especializó en prepararlos para la muerte. Sanarlos para que ya estuvieran. Y en ocasiones también con las familias, los familiares de los fallecidos. Bueno, esta mujer conoció a un teniente villista, del que se enamoró. Pero ella era enfermera, ¿verdad? Sí, ella era enfermera. Sí, se enamoró de este caballero, le sacaba la guitarrita, le cantaba. El teniente Antonio. Antonio Gil del Río. Sí, Antonio Gil del Río. Sí, bueno, el señor se enamoró y ella también se enamoró de él. Entonces él estaba en otra división y lo que hizo fue hablar con los superiores para irse con ella. Había amor en la revolución. Sí, claro, como en todos, el amor siempre estaba Uno está en actitud de ligue. Podía estar la guerra, podía estar el fin del mundo, pero uno está en actitud de ligue. Se enamoraron, estuvieron muy bien, a todo dar, sirviendo para en ese tiempo los revolucionarios que estaban. Pero pues viene el punto donde hay una guerra. Bueno, en una de las guerras, una de las batallas que hubo, este señor está ayudando a unos heridos y le viene una metralla y pues le da. Entonces, pues cae al suelo, ¿verdad? Corre Adelita, va corriendo con él, lo pone entre sus piernas y se dice también, no sé si ella lo había dicho, que en sus últimas palabras él le relata unas palabras de lo que fue la canción. Sí, del corrido, bueno, una cancioncita que le había hecho de amor. Y que es famosísima. Claro, a nivel nacional, sí. Sí, y pues se muere. Entonces ella, en su honor, como quiera, sigue estando dentro de las filas de las batallas de la guerra, ¿verdad? Sirviendo a los revolucionarios como enfermera, pero en su vientre se llevó la semilla del amor que tuvieron ellos dos. Sí, tuvieron un hijo. Bueno, luego Pancho Villa, como era de sus filas donde ella se veía, pues se menciona que era una mujer, bueno, una de las muy bonita y que nunca pudo domar. No como de parte de él, que tuviera algo que ver con él, sino le parecía muy como que de cariño. Le decía, tú eres mi Adelita. Y ahí ya fue como que todas son las Adelitas. Ajá. Lo que pasa es que o a lo mejor tiene que ver con todo lo que era mujeriego. Todos eran Adelitas. A lo mejor.
Pero como ella fue amante, Ajá. fue esposa, fue Enfermera. enfermera, entonces, debido a ella y por el realce que le dan de que fue una mujer, pues no se dejaba, Ujú. y Brava. bien entrona y todo lo que quieras, debido a ella, a todo el mundo se les empezó a llamar Adelitas, ¿sí? Bueno, Adelita contó entre los conocidos al general Pablo González Venustiano Carranza y Luis Escobilla. Cuando acabó la revolución fue homenajeada por sus servicios prestados en batalla, viajó a México y consiguió empleo como mecanógrafa, Ujú. ¿sí? Como mecanógrafa en la dirección de correos, vivió sin ayuda del gobierno. Ujú. Luego, ya grande, su hijo pues ya estaba grande también, porque tendría que tuvo un hijo. También quería ser militar, se enlistó en las filas como su papá, como todos, sí. Quería aportar a México. Ajá, y se hizo piloto. Ajá. Ya se hizo piloto y murió en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Murió El escuadrón sirviendo a México, murió. Pues otro para Adelita. Ujú. Primero su amor, luego su hijo. En el 41 la nombraron veterana de la Revolución por su participación en contra de la usurpación ¿Hasta qué año? partista, en el 41. Fíjate, hasta ese momento pudieron voltear a ver a las mujeres que combatieron la revolución. Sí. Porque antes yo creo que no, sí existía el mote de Adelitas a todas las mujeres que eran enfermeras o que apoyaban en la causa revolucionaria, pero no sabían quién, o sea, no se les daba el reconocimiento directo, individual, como lo conocemos con los hombres. Sí. En 1941 se llamó veterana de la revolución. En el 62 ella ya recibió por fin una pensión después de haber sido, ya considerada como veterana de guerra, ¿no? Porque anduve, de una pensión de 750 pesos, con la condición de que permaneciera con su estado civil de soltera. Al momento de casarse, la perdía. Ajá. Entonces, también se dice que ella no se volvió a casar por el amor y el respeto que le tuvo a Antonio, pero pues quién dice que no, también era por esto, por cuestión de dinero. Para recibir la pensión pues tenía que ser soltera. Total, en honor a ella pues todas se disfrazan las niñas ahorita de Adelitas y todo. En el 65 se reencuentra con el coronel Villegas, que era jefe de ellos dos en la... Ajá, sí, que yo también había leído que se había terminado con un revolucionario, que con él sí se había casado. Ajá, bueno, con él sí se casó. Bueno, el vato le declaró su amor y yo siempre estuve... Pero yo no sabía que tanto tiempo, Sí. yo pensé que fue muy rápido que se había casado con él. No, ya tenía ella 65 años. Entonces le declara su amor y cuando estaba en ese tiempo que era jefe de los dos, pues él jamás le quiso intervenir, él siempre respetó la memoria de su amado y todo, pero pues hasta estas fechas pues ya se casaron. Total, al final, bueno, el señor se murió también, no, se quedó con ella. Al final de sus días murió de cáncer, olvidada y en la pobreza, al lado de su esposo, el 4 de septiembre del 71 en un hospital de San Antonio, Texas. Ella demostró a la sociedad de su tiempo que la mujer puede ser y estar en cualquier lugar, enfermeras, cocineras, esposas, madres, consejeras, soldados, estrategas militares, ayudantes o incluso rivales, y que la belleza de una dama no está jamás peleada con la valentía. Porque pues sí, se dice que era muy bonita. Eso es lo que sé de la... Toda esa historia que no conocemos, que decíamos, es que la Adelita se fuera con otro. Ándale. La seguiría por tierra y por mar. Ajá. Si por mar en un buque de guerra, Ajá. y por tierra en un tren militar. De esa mera. Ya sabemos su historia, era una enfermera, patriota, se enamoró de otro patriota, falleció, tuvieron un hijo, ella siguió como quiera tratando de colaborar con México. Su hijo también fue un patriota, murió en la Segunda Guerra Mundial, y al final termina con otro compañero que había conocido. ¿Su jefe? Su jefe. Bueno, fíjate, esa era de las preguntas que yo tenía. Las mujeres en la revolución. Yo busqué, te voy a enumerar varias, y luego te voy a decir otras de las historias que tengo y que también yo sé que tú me entiendes. Para que se visualice, para que sepamos. Lo voy a leer por allá porque pues, mejor no lo retenemos tanto, pero te voy a decir. Y que te digo, esta es la lista de la Sedena, que las reconoce como tal. María de la Luz Espinosa Barrera,
Ella tenía el grado de teniente coronel y era aceptada por el general Emiliano Zapata. Demostró valentía, coraje y habilidad como jinete. Carmen Vélez, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Clara de la Rocha, en 1911, durante la toma de Culiacán, empecé que las batallas eran más al norte, fungió como comandante de una guerrilla. María Quinteras de Meras participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista. Ángela Jiménez, experta en el manejo de explosivos, o sea, no cualquier cosa, obtuvo el grado de teniente en el ejército villista. Doña Encarnación Mares, alias Chonita, nació en 1890 y formó parte del 10º Regimiento de Caballería al lado del hermano de Venustiano Carranza. Y aquí parte una de las historias que es más triste, por decirlo, o injustas, porque ella para entrar a ese ejército tuvo que adaptar y la apariencia y la voz de un hombre, pero cuando fue descubierta le fueron retirados sus grados. ¿Ella quién es? Ella es... ¿Quién era, perdón? Doña Encarnación Mares Chonita, y que participó en el ejército de Venustiano Carranza. No, es que hubo muchas que se ponían de hombres y se iban a los chingazos. En esta parte del norte, y lo que yo veía, decía, está Carmen Parra, la llamada la Coronel Alanís, era una luchadora del movimiento feminista obrero. A los 25 años se unió a la lucha armada del movimiento revolucionario como mensajero de Madero y posteriormente con Villa. Fue arrestada en Veracruz por transportar documentación de Emiliano Zapata, pero fue liberada en pocos días. Y también es ella de las que dicen. En 1942 también recibió el título honorífico de veterana de la Revolución, Carmen Parra. Rosa Bobadilla, la coronela, que ella estuvo peleando junto con su esposo, pero cuando su esposo murió, ellos peleaban junto con Zapata. Cuando su esposo muere, Zapata le dice, usted ahora es la coronel. Entonces era otra mujer de las que traían personas luchando, ellas su liderazgo lo traían con ese ejército. Está Margarita Neri, que ella peleó en Quintana Roo. Ella fue de origen indígena maya. Asesinó a su esposo y se unió a las filas de Emiliano Zapata. Y ella sí era cruel, ella sí era como lo que decimos, que arrasaba un pueblo, ella también era así de arrasadora. Y te dejaba para el final Petra Herrera. Petra Herrera era conocida en su tiempo como Pedro Herrera. Ella se unió a las filas de Villa, cuando igual vio la revolución, ella era mujer y decidió unirse, pero no era tan fácil unirse a la revolución siendo mujer, entonces se vistió como hombre. Y entonces todas las mañanas que empezó a luchar, pues ella fue una gran jinete. Entonces cada que iba y luchaba, en las mañanas siguientes, se levantaba en la mañana y hacía como que se iba a rasurar, pero realmente era acicalarse, a vestirse otra vez como hombre, y hacía pues cosas de necesidad de mujer. Y regresaba al ejército. Y entonces todas la vituperiaban cuando ella ganaba las guerras, cuando iba un jinete. De hecho, ella formó parte importante en la toma de Juárez. Pero ella, para todos los demás, era Pedro Herrera. Entonces fue llamada hasta generala. Pero un día como que ella sintió que tenía simpatía de sus compañeros, de que veían su esfuerzo en las cosas que hacía, y decidió salir con ellos, quitarse el sombrero y decir, soy mujer. Se abrió con los compañeros, tal vez pensando que la defenderían por todas las cosas buenas que había hecho, y no, la rechazaron, ya no la veían igual, decidieron quitarle su rango alto, pero ella no se agüitó. Ella ahora sí, entonces conformó un grupo de puras mujeres, ella al mando, y siguió luchando en todas las guerras que vinieron. Y al final murió. Después de la causa de guerra, pues murió. Murió en una
revuelta en una cantina. Uy. Ajá. O sea, hasta ese punto fueron olvidadas, pero yo me quedo con que hasta ese nivel llegaron a ser. Sí. De las que te mencionaba, me llamaba también mucho la atención de que del lado de Villa, que pues se catalogaba que el hombre era más machista, más duro con las mujeres, que pues nada más eran para cocinar, ser enfermeras y ser buenas amantes, ahí no les dieron rango más alto que teniente, o sea, no buscaban un rango más elevado, nunca fueron general. Y sin embargo, las mujeres que pelearon con Emiliano Zapata sí recibieron el reconocimiento de Emiliano, como generalas, como coronelas, como tenientes, y que fueran mujer, o sea, no tienes que vestirse de nadie más que ser quien eres tú y la lucha que estás haciendo en este país. Y te digo, te mencioné estas porque fueron personas que tenían gente liderándolas, ¿no? Entonces, no sé, tú me tenías ahí algunas otras. Sí, y una de las cosas que no me gusta es que cómo fueron olvidadas. Sí, estuvo muy feo. Es lo que la historia les hace, y más porque te digo, o sea, en esos años el machismo era cortarla de tajo, o sea, o sí, peleaste, pero sí, peleaste con nosotros, pero pues no importa lo que hiciste. Sí, yo te quería hablar un poquito nada más de Valentina Ramírez Ahorita, que ella la consideraba como la Mulan mexicana. Ajá. Pero era parte de, o sea, a las mujeres que querían unirse a la batalla, a enfrentar también, a luchar por los derechos, pues tenían que hacer eso, o sea, vestirse de hombres, porque pues por lo machista que eran en ese tiempo nuestros antecesores, pues no las dejaban enfilarse con armas y todo. Sí, o sea, las querían seguir teniendo que, pero más para que cocinaran o para otras cosas. Ella también, como las demás, bueno, esta lo que me gustó su historia, porque ella se enfila, se pone la ropa de su hermano, se sube al caballo que era de su hermano el más grande y se va con los revolucionarios cuando pasaron por su pueblo. Entonces, pues ya, anda con ellos y todo. Voy a decir una entrevista que me acordé, se llamaba La Bola. ¿Quién? Por eso dicen que te vas entre la bola. Cuando los revolucionarios buscaban gente que pelearan con ellos, decía la gente del pueblo, ahí viene la bola, y la bola eran esos revolucionarios. Y cuando ya llegaba, si tú te ibas con la bola, oye, que se fue con la bola, o entre la bola. Por eso se le llama así eso de ahí. Sí. Entonces ya cuando llegaron al pueblo de Valentina. Y se fue, se enfiló con ellos, se vistió de hombre y se fue. Pues anduvo con ellos en batallas y todo, pues obviamente ella se las ingeniaba para las necesidades de mujeres, como lo mencionaste, pues ya es que... O sea, todavía que combates con un fusil, un rifle, una escuadra, no, cosa llamada, un revólver, todavía tienes que esconderte de tu... Pues sí, porque pues era el periodo, era todo ese tipo de cosas. Entonces, a ella la descubren porque le estaba dando agua a su caballo y estaba uno de sus compañeros con ella, pero él siendo él, y el caballo pues se mueve y sin querer le tumba el sombrero y se le sueltan las trenzas. Entonces su compañero la ve y pues se sorprende y la lleva creo que estaba con Iturbe, estaba con el general ese. Pues la lleva y pues le hace un interrogatorio bruto pensando que era espía, que por qué está. Ya cuando le dijo, no, pues que sí soy mujer y todo, está bueno, ya la felicitó, pero le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí, no puede estar aquí. Entonces, ya después ella se va, ya se va de ahí y vivió, lo mismo que él era igual que Villa, tampoco admitía mujeres. Vivió 20 años en Culiacán, se casó. No, Villa sí admitía mujeres, pero no le daba un rango alto. Bueno. Pero la historia fue la que no aceptó mujeres. Sí, era la historia. Entonces vivió 20 años en Culiacán, se casó, enviudó, se volvió a casar, se separó. Volvió a ver al general Iturbe, ¿sí? Porque ella ya pues no tenía... Pues sí, de alguna manera la ve mal, ¿no? Y pues las mujeres no tuvieron tanto ni pensiones, a menos de que sirvieran,
Y ya lo recomendó con una familia, ahí le lavaba, le lavaba, les planchaba quehaceres de la casa. Luego compró un terrenito, se hizo jacalito, lavaba ajeno para sobrevivir. En el 62 fue a pedir su pensión de veterana de guerra. Se la negaron porque, haz de cuenta, ella se enlistó en 1910. Pero al momento de que a ella la reconocen en 1911 por febrero, pone tú, entonces la dan de alta y la reconocen de febrero como a julio. Duró como 5 meses y medio, como no alcanzó los 6 meses, no le dieron su pensión de revolucionario. Ajá, y le dijeron, bueno, pues ni modo, vámonos. Sí la reconocieron como veterana de guerra, pero no le dieron su pensión. Y luego, en el 69 la atropellan. Ajá, es la que te voy a comentar. En el pueblo de Nabolato, la dejan paralítica, el vato huye, bueno, el que la atropella huye, queda paralítica. Lo que hacen saliendo del hospital, pues la meten en un asilo. Ella, con su carácter, dijo, prefiero morirme con mis perros que morirme aquí. Se fue a su casa, allá siguió tratando de sobrevivir, no tenía ni por una silla de ruedas, el gobierno ni siquiera eso le dio. Y se arrastraba pues en una tablita, se iba a las iglesias a pedir. Ya fue muy triste eso. A mendigar, sí, fue muy triste. Su fin fue muy triste. Se iba a mendigar a las iglesias. Y en una de esas ella aprendía veladoras para todos los que ya habían fallecido, sus difuntos, sus familiares. Sí, ya me estoy. Ya han pasado como 40 años de la revolución. Sí. Y luego ella tenía perros, y uno de sus perros tumba una de las velas y se incendia el jacalito que tenía y tiene quemaduras fuertes, primero, segundo, tercer grado. Llega al hospital, total, muere. La trasladan a Culiacán y muere. ¿Sí fue a Culiacán? Sí, fue a Culiacán. La trasladan a Culiacán y muere. Y luego ya ella fallece el 4 de abril del 79 a sus 86 años. Como no había nadie que la reconociera, no tenía familiares, pues lo que hacen es la fosa común. Fueron aventados todos allá y allá quedó. Muy triste, ¿verdad? Muy triste. No más que el dato curioso. Ah, sí, el dato curioso. Pero hubo gente que no lo olvidó. Ajá. Y uno de las personas que no lo olvidó se llama Manuel Maciel Méndez, que decidió llamar a una de sus salsas picantes como Valentina. En honor a la soldadera. A la soldadera, a Valentina. Propietarios de la salsa Valentina es el grupo Tamazul. Sí, entonces el señor, en honor a esa mexicana de la revolución que dio su vida y que quería todo, bueno, no de su vida porque dio su esfuerzo y todo en ese momento, le reconoce su coraje, su valentía. Ahorita esa salsa pues la conocemos a nivel nacional sin problema y se exporta a varios países, Canadá, Estados Unidos, y de eso te quería hablar. ¿Alguna otra? Yo tengo otra, dijimos una lista para que no nos olvidemos de ellas. Obviamente va a dar más información de ellas, pero pues aquí era lo que habíamos encontrado. Pero yo encontré otra que me llamó mucho la atención y se llama Amelia Robles Ávila. Pero Amelia digo por su nombre de nacimiento, y con respeto porque fue una soldado mujer que combatió al lado del general Zapata, pero que desde niña ella era una muy buena jinete. Entonces vio la revolución como una excusa para levantarse en armas, para vestirse de hombre. ¿Sí? Ella sí lo vio como una excusa, por así decirlo. Sí. Y se vestía como hombre y salía, y como era una de las mejores jinetes, era buena de explosivos, empezó a crecer en el ejército de Zapata. Se dieron cuenta que era mujer, pero lo que te comentaba ahorita, Zapata pues sí apoyaba que la mujer fuera, pero no, ella prefería que se le llamara Amelio. Entonces, en todas las batallas que ella estuvo luchando, era conocida como Amelio Robles. O sea, Amelia de nacimiento, Amelio ya de guerrero, de caudillo. Y así se lo fijó. Y aquí lo que me llamó la atención era que fuera
la primera vez que se reconocía políticamente y administrativamente, digámoslo, de que ella era Amelio, y en todas las condecoraciones que se le dieron y todo lo que ella luchaba o quedaba escritas sus hazañas, si fuera llamada como Amelio Robles. Y da a entender que fue la primera mujer transgénero en México desde 1910. Fue de las otras que me llamó mucho la atención, y que lo comentaba de que la revolución también dio oportunidad de eso. Ya por último, yo te quiero comentar. Yo también tengo de esa última, Ajá. también. Sí, te quiero comentar de esta ya por último, ya para cerrar. Hermilia Galindo. Galindo. Sí, es como es. Hermila Galindo. No quiero regarla, quiero decirlo bien porque, digo, hay que reconocer todo lo que hicieron. Hermila Galindo. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, pues gracias a su participación en la política fue una de las pioneras en la lucha por el voto femenino en nuestro país. Nació el 29 de mayo de 1885 en Ciudad Lerdo, Durango. Estudió taquigrafía y fue lo que le abrió las puertas para inmiscuirse en la política. Ajá. Que fue que tú me comentabas con el que trabajó. Sí, de hecho, antes ella en como que en un foro me fueron a hablar en contra de Porfirio Díaz cuando ella estaba en Durango, le llamó mucho la atención. Entonces todo lo que estuvieron diciendo ahí contra Porfirio Díaz, ella lo apuntó con esa de taquigrafía y lo dejó plasmado en su escritura de todo lo que se decía antes de que iniciara la revolución. O sea, ella empezó a tener esos detalles de documentar lo que se decía, las cosas en contra de quienes estaban, y de publicarlo, de que vean cómo está la situación aquí, porque una de las cosas cuando hay una represión, no publicas cualquier cosa. Sí, no. Te censuras tú mismo porque sabes que te van a buscar después por lo que digas. Uh-huh. Entonces ella ahí empezó a destacar. Después... Y Venustiano Carranza la agarró como secretaria particular. Por esa habilidad, y como Venustiano Carranza también era de esas mismas zonas, uh-huh, pues la agarra como secretaria particular y se la lleva a México. Pero de sus aportes era ese, la publicación de las cosas, hacer notar que la situación no estaba tan sencilla como aparentaba. Fue propagandista y activista femenina desde diferentes plataformas. En 1915 fundó el semanario La Mujer Moderna, que tenía como propósito analizar la vida de las mujeres de los distintos medios sociales. Uh-huh. Sí, o sea, aprovechando la revolución y la lucha de derechos sociales, ella también decidió levantarse para luchar por el derecho femenino. Claro. ¿Ya? Y que también son una de las pioneras de lucha femenina o derechos femeninos en el mundo. Participó en el primer congreso feminista celebrado en Yucatán, enviando una oponencia donde ella defendía los derechos sexuales de las mujeres, el control de la natalidad, y propuso que se impartiera educación sexual desde las escuelas. Pero pues en esos tiempos pues todo el mundo se asustó, pues eran temas muy delicados como para tocarlos en las escuelas. Pero lo trataba de que se visibilizaran. Sí. O sea, visibilizar los problemas que tenían las mujeres y que también tenían derechos a esas situaciones. Uh-huh. Solicitó la aprobación del voto femenino en el Congreso, la rechazaron porque no todas las mujeres estaban preparadas para, según ellos, ¿verdad? Sí, el pensamiento retrógrado que tenía el mexicano. Claro. Fue la primera mujer candidata al Congreso que ganó, pero por su género la Cámara del Congreso se lo negó. Sí, a pesar de que la ley estaba en contra de que se postularan las mujeres, ella tuvo el valor como mujer, y para mostrarlo a México y a todas las mujeres mexicanas para que se lucharan por sus derechos, ella se postuló como quiere. Le valió. Le valió. En el 52 se convirtió en la primera mujer congresista federal. Hasta ese entonces, o sea, después se levantaron los derechos del campesino, del obrero, ella se levantó por el lado de los derechos feministas, y fue hasta 30 años después en las que, pero esos 30 años ella estuvo
Sí, claro, siempre estuvo dura. Luego ya en el 53 fue aprobado el voto para la mujer, iniciativa política por un grupo de activistas políticas, pero obviamente basándose en todo lo que ella traía. Sí. Todo su trabajo de propagación, de reunir a las mujeres para conseguir el voto femenino. Claro. Entonces, Hermila Galindo, si no la conocen, la pueden ver en el billete de 1000. Cuando consiguen el billete de 1000. No traemos uno, pero... No, sí. Te pedí uno, pero no trajiste. En el billete de 1000, pues está Francisco Madero, está Carmen Cerdán, que es otra de las mujeres que lucharon por la revolución. Carmen Cerdán y Natalia Cerdán, que eran los hermanos, que te digo, la ironía. Ves una calle o ves una conmemoración y es a los hermanos Cerdán, pero nadie habla de Carmen Cerdán ni de Natalia Cerdán. Hasta ahorita que te digo, en el billete ya está Carmen Cerdán, está Hermila Galindo y está Francisco Madero. Pero cuando vean ello o cuando escuchen ese nombre, Hermila Galindo empezó desde la revolución por los derechos de la mujer, ¿sí? Y ella inclusive estuvo cuando se redactó lo de la Constitución de 1917, ¿sí? Apoyando ahí, pero ella seguía enfocada en darle apertura a los derechos de la mujer. Que son los primeros movimientos feministas. Digo, no solo de México, sino del mundo. Sí. ¿Sí? Por eso ella, en la actualidad, pues representa eso. Claro. Y le tocó que en 1953 el presidente Adolfo López Mateos permitió el voto de la mujer y ella falleció hasta 1954. O sea, 2 años después. Ella sí tuvo la gracia de poder ver su trabajo reflejado en la ley. Entonces, básicamente estas mujeres fueron olvidadas. A lo mejor hasta varios años después trataron de justificar o de volverlas a nombrar, pero nosotros nos toca ver que también participaron. Yo veo algo con esto. No había buenos caudillos, buenos revolucionarios o hasta buenos presidentes si no tenían a una Adelita al lado. Así era esto. Y así sigue siendo. Bueno, ahorita ya estamos de la mano, digo. Sí. Pero por ejemplo, yo antes también, en la antigüedad, había una Cleopatra, para un Marco Aurelio. O sea, sí. O siempre, o como dice la frase, detrás de un buen hombre, había una gran mujer. Sí, pero ahora ya no se maneja así, ahora ya estamos iguales. Sí, pero... Una gran mujer hay un gran hombre. Sí, o al lado, ¿verdad? A la par. Era lo correcto, ¿verdad? Pero te digo, como se decía anteriormente, también como diciendo, las mujeres nos llevan a triunfar y ellas también ya triunfan, que eso es lo importante. Entonces te digo, aquí como revolución, ¿cómo te pareció el tema? No, me pareció muy interesante, sin embargo sí me sentí un poco fuera de tono porque pues yo nunca me había profundizado, yo siempre lo había visto con lo de los libritos de la escuela, lo que me decían, desfiles, entonces ya profundizar, pues sí me marca, pues de entrada el voto, ¿no? Hay que darle el valor que se merece. Sí me gustaría que de alguna manera se realzara todos los nombres de las mujeres mexicanas que es entonces. Pero en general la historia como lo que fue, súper interesante saberlo para no volver a vivirlo, para no volver a hacerlo. O sea, eso es para todos. Sí, o sea, quien tenga la oportunidad de escucharnos y si no, también ustedes investiguen, aprendan de cosas diferentes. Lo que te decía, estamos abiertos a hacer una comunidad para aprender. Claro. Que básicamente es lo que te decía, vamos a platicar, pero vamos a platicar de cosas que a lo mejor tú no conocías, que a lo mejor yo no conocía, y que todos conozcamos de ello. Y en algunos temas yo me voy a sentir más a gusto, en otros tú. En este caso fuiste tú, yo sí me sentí así como que, pero bueno, traté de aportar lo que pueda y espero les haya gustado. No, y lo más importante es que también la reacción que estás teniendo y que esperemos que ustedes también la tengan, es la importante. Sí. Y pues abajo pues están los comentarios para que nos comenten, nos digan si algún tema les parece de interés, con gusto lo desarrollaremos. Si alguna tarea les piden, para los suscriptores que nos están siguiendo,
Si alguna tarea les piden, comenten ahí. Nosotros no tenemos problema. Nomás Matemáticas, física, química, física cuántica. Nomás denos una semana para enseñarle, ¿verdad? Pero comenten, queremos que participen, queremos que aprendan junto con nosotros y generar una comunidad. Así es. Pues sin más que decir. ¡Viva México, cabrones! Bye.